Recorrer las instalaciones y oficinas de YPF era encontrarse con un mundo exclusivo de hombres. Mientras en los barrios quedaba un mundo de mujeres y niños. Es decir, en diciembre del 74 sale mi ingreso, entonces yo pido venir después de las fiestas, ¿no? Y bueno, tenía solo 24 años, vine sola. Me acompañó mi mamá, pero digamos, vine no era lo frecuente venir sola, generalmente venían las parejas jóvenes. En principio nos casamos porque tu papá ya se había recibido antes que yo, es mayor que yo, entonces se recibió antes y nos fuimos, él ingresó en YPF y le dieron como destino Comodoro Rivadavia, así que nos casamos y nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Y estando en Comodoro, a 1 año y medio hacía que estábamos, le sale el traslado para Plaza Huíncul, porque se armaba la administración Catriel, así que íbamos a Catriel. Y en ese momento salió la primer camada de ingenieros que se recibía en la Facultad de Chayacó, que ustedes estuvieron en la Facultad de Chayacó. Y inmediatamente YPF, la administración Plaza Huíncul, los toma, porque eran prácticamente financiados por ellos. Y en el grupo de eso me metieron a mí también. Siempre yo trabajé en parte administrativa, pero también estaba muy repartido el trabajo entre mujeres. Había sectores en donde estaba bien repartida, había otros sectores dentro de la empresa en donde prevalecía la cantidad de empleados que eran hombres, ¿no? Y bueno, prácticamente era la encargada de criar a los hijos y administrar todos los gastos de la casa. Lo hacía toda la mujer, desde comprar, venir con las bolsas, y con la mercadería para la casa, hasta a criar los hijos, ayudarlo con la escuela, asistir a las reuniones, todo. No sé, era una sociedad, yo por ejemplo me aburría muchísimo en las reuniones que yo tenía que hacer, en las reuniones sociales donde me tocaba ir, yo me aburría muchísimo, porque las mujeres hablaban de los partos, de los embarazos, de sus niños, qué sé yo, de sus niños y las cosas de los niños. Y entonces yo realmente muchas veces me terminaba hablando con los hombres, ¿no? Promedia 1907.
El desaliento cunde entre pobladores y autoridades. Se están perdiendo las esperanzas de dotar de agua a la naciente población. Diciembre de 1907. Todo parece inútil. La perforación ha llegado al límite autorizado, 500 metros. La orden es parar los trabajos. Pero Fuchs vislumbra una verdad que escapa a otros. Desolla Buenos Aires y sobrepasa el límite 40 metros más. El día 13 de diciembre, las entrañas de una tierra privilegiada descubren su riqueza. Petróleo. ¡Petróleo! Beguín, mudo de asombro, mira el negruzco líquido. Fuchs dibuja en una sonrisa la confirmación de su presentimiento. Pero Buenos Aires recibe fríamente la noticia. Se trata de evitar la aparición de aventureros y la explotación del subsuelo en beneficio de particulares. Había también comerciantes pícaros y inteligentes, ya sabía que es una riqueza formidable acá, y aplaude y dice sigue, sigue, sigue. Hasta de un grupo de mujeres decía, es el combustible que tiene el diablo en el infierno para quemar siempre nuestra alma. En este fragmento se adivina que la presencia de petróleo es un arma de doble filo para el país. Es una posible fuente de riqueza y abundancia, pero también genera conflictos y despierta intereses foráneos y una serie de consecuencias negativas que no deben ser ignoradas. La voz de Fuchs casi le atribuye cierta cualidad premonitoria a esas palabras pronunciadas por esas mujeres que veían más allá de la riqueza inmediata asociada al petróleo. Porque sabían tal vez que un nuevo recurso también trae consigo la posibilidad de ser conquistado. YPF era aperturista para ingresar a la mujer. Es decir, había geólogas, había licenciadas en química, había ingenieras en petróleo. Bueno, obviamente en el hospital había muchas médicas y el personal de enfermería mayoritariamente era femenino, pero yo lo que noté, YPF era aperturista en eso. En las empresas privadas no había mujeres trabajando, pero la mujer no llegaba a puestos altos. En cargos jerárquicos mayoritariamente fueron hombres. Sí. Eso estaba como bien delimitado. Sí. Nosotros hacíamos guardia, que era una manera también de tener más sueldo. Nosotros, todo el mundo hacía guardia. Entonces llevábamos un cronograma de las guardias, que nadie tuviera más guardias que el otro, estaba todo muy controladito. Entonces un día me llega a mí una nota, me dice, bueno, por la ley número no sé cuánto, que dice que las mujeres no pueden trabajar después de las 20 horas hasta las 6, 7 de la mañana, las mujeres no van a poder hacer más guardias. Firmado el jefe de personal. Entonces averiguo la ley, esa era una ley del año 1920, una cosa así. Y daba excepciones. Las excepciones eran telefonistas, maestras, enfermeras y coperas. O sea, nosotros nos poníamos en el nivel de las coperas.
No, las mujeres que yo conocí, mujeres trabajando en la actividad industrial, más que todo las conocí en Comodoro, pero en Plaza Winkle no tanto. Trabajaba más en la administración y en la proveeduría de allá de... y conocí, fuimos novios con una geóloga. Pero los geólogos, había un problema con las mujeres geólogas, porque hasta la época de que, digamos, a ver, te puedo explicar, más o menos hasta el 80 y pico, había un problema con las mujeres. Según el administrador de Plaza Winkle, que era el turco Layún, se basaban en una historia que tiene que ver con la historia de las panaderías y que tiene también con la historia de los mitos de la minería europeos. Primero porque decían que, según el tema de las panaderías, la mujer no podía trabajar en las panaderías de noche, según una ley de contrato que había en esa época. Pero más que todo era el mito de que los pozos se podían poner celosos y entrar en problema por el mito de que las mujeres no podían entrar a las minas europeas porque le traía el celo de la madre tierra y que las minas se derrumbaban culpa de las mujeres que entraban dentro de las minas. Eso se trasladó como mito a la historia, a la perforación. Se trajo de Europa hasta acá. A ver, ¿qué pasó para que se puedan incluir mujeres? Porque las mujeres no es que aumentamos la capacidad muscular en los últimos 10 años o 20 años, no es que tenemos más músculo, más fuerza y podemos hacer... No, es porque ahora la tecnología permite que una mujer pueda trabajar. Vos necesitabas la fuerza bruta de un joven. Y ahora eso a lo mejor sigue siendo en alguna parte, a lo mejor el peón boca de pozo, que le dicen que es digamos, dentro ¿cómo es? Dentro de la perforación es lo más básico, el trabajo más básico. A lo mejor las mujeres no van a ponerlas como peón de boca de pozo, porque ahí se necesita mucha fuerza. Bueno, ahí no van a estar. Pero en todas las otras tareas entra la mujer a competir. En Buenos Aires había muchas más mujeres trabajando y tenían un cargo más que en yacimiento quizás, pero administrador, ni jefa de minería, ni de perforación menos, en perforación eran todos hombres. Yo tenía 24 años y venir a este lugar tan hostil, con 24 años, la verdad que fue muy fuerte, pero todavía estoy porque tengo una hija acá y tengo mis dos únicos nietos están acá. Entonces no, es decir, primero por trabajo, porque seguí trabajando hasta los 66 años, y ahora porque hay una hija y tengo 2 chicos acá y no me voy a ir mientras ellos estén acá. Tuve satisfacciones como por ejemplo cuando YPF hizo un arreglo con la Universidad de Austin en Texas. Fuimos un grupo, en total éramos como 16, 17 entre geólogos, técnicos, ingenieros, y yo era la líder del grupo, o sea, todo el grupo estaba a cargo mío. Y eran todos hombres, no fue ninguna mujer. Así que esas son cosas que vos ves que por un lado hay una cosa, pero por otro lado también te reconocen. Entonces, por eso no podés decir, por una vez que pasó algo, no vas a decir que hubo discriminación. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de los oros y tu cielo las garzas en desliz.
y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los venedos del petróleo el diablo. Cuando nosotros llegamos a Huíncul estaba la casita esa que estaba del otro lado del Zanjón, una casita de chapa, y estaban las mujeres ahí. Y todo el mundo lo conocía, lo sabía, a pesar de que ya había un campamento, el 1 y el central eran todas familias de YPF. Eso venía de, no sé, del 1920, 30 sería, cuando había todos hombres, en los campamentos no iban las familias. Lo que sí sabíamos era que un día de la semana, a la tarde, la guardia del hospital estaba dedicada a atenderlas a ellas porque tenían un carnet que tenían que ir a renovar todas las semanas que las atendieran los médicos. Entonces, por lo general te decían, trata de no ir a la guardia ese día porque están las chicas ahí. Pero eran chicas comunes, normales, no era que vayan, no era copera con el sentido de un cabaret, ¿no? Eran chicas normales, no sé. A causa de los largos turnos, el aislamiento y la vida solitaria, se produce un éxodo de trabajadores. Las peleas por las pocas mujeres produce la preocupación de un directivo de YPF en los años 30. El administrativo de YPF propone al general Mosconi el proyecto de una casa de tolerancia. La misma llegó a tener entre 10 y 15 trabajadoras sexuales. Las trabajadoras no tenían un sueldo de la empresa, pero se les proveía de una clientela fiel y necesitada, además de tener la posibilidad de atenderse en el servicio médico de la empresa. Te iba a preguntar, ¿te acordás que hablábamos recién sobre la casa de Chapa? ¿Me contás de eso? No, era la Casa de la Salud. Acá hubo un ingeniero que llegó en el año 40 y al 43, el ingeniero Landoni, y bueno, viendo que acá había hombres por todos lados, no mujeres, las mujeres tenían su marido y eran las mujeres del ingeniero, del gerente, y eran acosadas, muy acosadas cuando andaban por ahí. Entonces él toma la determinación con otro señor de hacer una casa del placer para los hombres solteros. La casa del placer era, trajeron prostitutas, y YPF le hizo una casa, y bueno, trabajaban ahí, cobraban su pase, como se dice. Pero YPF las tenía semanalmente, le hacían su chequeo genital, todo. Tenían un señor y una señora que eran los que cuidaban ahí. Y bueno, con eso suspendió un poco los acosos y todo eso. Bueno, yo lo conocí a Landoni cuando fue profesor mío en el curso de posgrado de Ingeniería de Petróleo en Buenos Aires. Landoni y Giordano el más joven y Landoni más viejo, un viejito que trabajó con los equipos de percusión. Y nos contaba de los prostíbulos, que habían conseguido eso en Plaza Huíncul, que él era el gerente, y él le veía los prostíbulos. Entonces tenía todo arreglado con los prostíbulos, para que los solteros vayan al prostíbulo, en Plaza Huíncul. Las casitas, no sé cómo le llamaban, qué sé yo. Y el padre Rotter, que era un cura YPFiano, porque vivía en la comunidad YPFiana, sí, ¿no? Sí. Iba a cristianizar a las chicas. Sí, en realidad iba a decirles que bajen un poco las vueltas, que no enamoraran a los empleados de YPF porque ellos tenían que volver a sus casas con su familia. O sea, él aprobaba el trabajo, pero les decía que no los enamore. Por supuesto, él no le podía prohibir tampoco que trabaje.
querés contar de la escultura que hiciste? Bueno, yo para empezar con este homenaje a la gente ipefiana, empecé en el 2000, en Cutralcó. Cutralcó traje una torre de hierro que estaba por ahí en el campo, en el cual ahí hicimos 2 hombres en hierro, porque el hombre ipefiano, el perforador, tenía que ser de fierro. Y en nosotros, a mí me faltaba ahí el homenaje a la mujer ipefiana. Entonces, 3 años, 4 años después, hicimos una escultura en madera, en talla de un pino de la cordillera ciprés. Es una escultura que tiene 2,50 metros de alto, en lo cual hay una mujer que está mirando la torre, 20 metros retirada de la torre. Esa mujer tiene un bebé en brazos, amamantando del pecho derecho, ¿no? Y está ahí. Tiene el vestido hacia adelante porque el viento le da de atrás, ¿no? Y está ahí esperando. Está esperando a su marido que llegue, el esposo de los campamentos, para decirle: este es tu hijo. Cosas que nos pasó a nosotros muchas veces, nos tuvimos los partos, porque estábamos lejos, no podíamos venir. Ese es el significado que yo le doy a eso en homenaje a la mujer ipefiana. Porque para nosotros la mujer ipefiana no era la que trabajaba solamente en IPEF, era la ama de casa, la abuela, también era el ipefiano. La misión de proveer para la familia, de someterse a las inclemencias del tiempo, a la soledad, de bancársela, eran exigencias naturales en la construcción de esa masculinidad a todoterreno.